Pues bien, presentarles aquí a la doctora Gloria Polo. La doctora Polo fue alcanzada por un rayo junto a su sobrino, quien murió de inmediato, pero Gloria reaccionó a la resucitación médica y quedó en un estado tal que los médicos pensaban que no tenía esperanzas de vida. Pero la doctora Polo, en esta experiencia, llega ante la justicia divina, quien le muestra el verdadero sentido de la vida y cómo el pecado nos aleja de la gracia de Dios y pierde nuestra alma por toda la eternidad. La misericordia divina le da una nueva oportunidad. Aquí está Gloria con nosotros para ganarse el cielo. Un fuerte aplauso. Buenas, gracias. Buenas, gracias. Qué alegría, hermanos, estar con ustedes compartiendo este lindo regalo que Dios me dio. Pero antes quiero agradecer a esos 7 jóvenes que me trajeron aquí con gran esfuerzo, vendiendo comidas, y ellos fueron tocados por el testimonio y fueron los que me trajeron acá, dieron para el pasaje. Dios les bendiga y ojalá hayan muchos jóvenes llenos de la fuerza del Espíritu Santo. Bueno, quiero compartir este lindo regalo que Dios me dio el 5 de mayo del 95. Ese día era viernes, llegué como siempre, con un mundo totalmente errado en mi vida, totalmente pagana. Tristemente me había convertido en una mujer abortista, pensando que así ayudaba a la mujer a ser mejor. Me dolía muchísimo la injusticia sobre la mujer, me dolía muchísimo el machismo, me levanté en un hogar machista y yo siempre quise hacer algo por la mujer. Lamentablemente, como caí en el pecado tan jovencita, pensaba que ayudar a la mujer era pagar abortos, aconsejarle que abandonara a su marido, que se consiguiera otro, que la mujer se defendiera. Cuando llegué a la universidad pensaba que el alma no existía, que lo importante era la inteligencia del hombre, el estudio, la ciencia, el dinero. Llego viernes 4:30, voy con mi sobrino odontólogo, un joven creyente, amante de Dios, nada que ver con su tía, totalmente distintos. Está lloviendo muchísimo, vamos de camino a la facultad y nos cae un rayo. Quedamos sin vida, mi sobrino y yo. Quedé carbonizada todo mi cuerpo, se cayeron mis senos que me enorgullecían, se destaparon mis costillas, mi vientre, mis piernas se quemaron. Lo peor que quedaron fueron mis piernas, mi hígado, mis pulmones, mis riñones, mis ovarios se queman, quedé en paro cardíaco, sin vida. Pero tengo la experiencia más hermosa que cambió mi vida. Yo veo mi cadáver saltando, veo el cadáver de mi sobrino, veo a mi esposo saltando como cauchos, pero me veo al mismo instante en una paz, en un amor, en una felicidad indescriptible, un sol inmenso, una luz inmensa, blanca, radiante. De ahí bajaban rayos de amor vivo que caían sobre mí, llenándome de la felicidad, de la paz, del gozo que nunca en mi vida había encontrado. Esa plenitud de amor caía sobre mí, caía sobre toda la humanidad. Yo veía a toda la humanidad al mismo instante. Estaba libre del tiempo, libre del espacio, en una plenitud de gozo. Cuando veo a la humanidad, vi en ese instante la humanidad sumergida en un mar de sangre. Veo cantidad de bebés destrozados que han hundido la humanidad en un mar de iniquidad. Qué aterrador es el aborto, hermanos. Ha anestesiado a la humanidad de tal manera que el hombre ha enceguecido su conciencia, ha cerrado el corazón a Dios. Las personas veo en su interior sus almas putrefactas, malolientes. El pecado son horribles, aterradoras criaturas que habitan dentro de las personas. Olía putrefacto la humanidad, en un egoísmo
las personas solo pensando en sí mismos, capaces de durar 8 horas, 10 horas frente a un televisor, un juego de video, un computador, pero incapaces de moverse a mirar con compasión a los demás. Olía muertas, una humanidad muerta, muerta en vida, cadáveres vivientes. Encima de ese mar de sangre, nosotros pensamos que los bebés que se matan pasaron, para Dios son eterno presente. El grito de esos inocentes son eternamente presentes delante del trono de Dios. Encima de ese mar de sangre habían millones, no tantos, pero habían millones de personas repartidas en el mundo entero. En América habían muchísimas, como luces bellísimas, como si fueran lámparas encendidas flotantes en ese mar de iniquidad y en esa sabiduría que había por encima de mi inteligencia. Yo me doy cuenta que eran almas eucarísticas, verdaderos eucarísticos, adoradores de Jesús, amantes de Dios y orando, luchando para sacar a una humanidad que no quiere estar viva, no quiere la vida de la gracia, no quiere la vida eterna. Y jalándolo ellos, yo veía a todos ellos unidos por el Espíritu Santo, bajo una misma palabra, formaban como una grande hostia sobre la humanidad. Me di cuenta que esta es la iglesia que palpita, y cada vez que palpita la iglesia llena de gracias, derraman abundantes gracias sobre la humanidad, ya tratando de jalarla de esta esclavitud del pecado. La generación más perversa de todos los tiempos es esta, donde las mujeres somos tan inteligentes, supuestamente hemos adquirido tantos derechos, estudiamos, sin embargo nunca la creación, la humanidad se había llenado de tanta sangre como en estos últimos 100 años con el aborto. Yo abrazaba a todos, yo quería que la gente sintiera ese amor, esa paz que me inundaba, pero nadie me sintió. Solo mi hija fue la única que sintió mi abrazo. En esa plenitud de amor, yo voy acercándome a esa luz, a ese gozo. Cuando me acerco a la luz, a la parte más intensa, me doy cuenta que esta luz que palpita es la santa hostia, una sabiduría por encima de la inteligencia. Qué pobre es la inteligencia del hombre, qué soberbios somos, creyendo que todo está aquí, todo lo alcanzamos a través de nuestro entendimiento. Cuando yo me acerco a esta luz, me doy cuenta que es el corazón de Cristo. Palpitaba, lo veo herido, y esa herida es una puerta, 2 árboles vivos al lado y lado, y en el fondo un jardín hermoso, un jardín con agua viva, con flores vivas, con unas praderas bellísimas. Yo quería entrar, pero me di cuenta que no iba a entrar, porque no estaba en gracia de Dios. Al morir, Jesús me levantó en sus brazos, por eso se ve un túnel ascendente. Me acercó a su pecho y me mostró cuán grande es su amor y pasión por mí. En el momento en que me abrazó, me mostró cuántos sacerdotes, cuántas religiosas, cuántas personas de oración en mi vida terrena el Señor envió para que yo volviera a Él, para que abandonara mi pecado, porque no quería mi condenación, quería mi salvación. Pero mi soberbia, mi autosuficiencia no me dejó aceptar su misericordia. En el momento en que yo quiero entrar y me doy cuenta que no puedo entrar porque no estaba en gracia de Dios. No hay nada más aterrador, miren, ni todos los demonios juntos es tan aterrador que quedarse eternamente sin el amor de Dios. El Señor me va a entregar a mi papá. ¿Cuál era mi papá? El Padre
de la mentira, el aborto, la brujería, la adivinación, ese que fue mi papá. Pero en ese instante mi esposo ha recuperado el conocimiento. Ve mi cadáver y llorando con grande pasión, con grande dolor. Él gritaba: Gloria, no se vaya, Gloria, regrese. Los niños, Gloria. Qué grande es el sacramento del matrimonio. A pesar que hicimos un matrimonio terrible, mi esposo y yo, un hombre machista, una mujer feminista, hicimos del hogar insultos, disgustos, peleas, levantamos nuestros hijos en un infierno. ¡Qué vergüenza delante de Dios! Pero cuando él llora, yo me quedo viéndolo y lo veo sangrando. A mí me devolvieron. El Señor alargó un poco más su misericordia. Yo regresé a mi cuerpo. Los médicos luchaban para sacarme del paro cardíaco. Entré a mi cuerpo, convulsioné, fue terriblemente doloroso entrar a ese cuerpo quemado. Fue aterradoramente monstruoso para mí, que hice tantos aeróbicos, que aguanté tanta hambre para estar delgada, ver mi cuerpo mutilado, monstruoso, desfigurado, con las quemaduras del rayo. Me llevaron al hospital, iniciaron las cirugías. Mis riñones no funcionaron más, mis pulmones estaban llenos de agua, mi hígado estaba quemado, hice un paro cardíaco. De nuevo en cirugía, los médicos me reaniman y le dicen a mi familia: se está muriendo, no la conectemos a la unidad de cuidados intensivos, no hay nada que hacer por ella. Mi familia, contra toda esperanza, dicen: conecten a mi hermana y que Dios decida, porque ustedes no son Dios. Gracias a Dios yo estaba en coma profundo, porque yo defendía la eutanasia. Si yo hubiera estado despierta, viéndome monstruosa, mutilada, había escogido morir dignamente y ahora estaría en el infierno. Pero gracias a Dios no pude escoger. Me conectaron a la unidad de cuidados intensivos, duré en coma, monstruosa, inflamada, agonizando. Al tercer día, Dios me devolvió, mostrando que es el único dueño de la vida, para sorpresa de la ciencia médica. Pero tengo una segunda experiencia. Cuando vuelvo a salir de mi cuerpo, en ese instante empecé a ver cómo de las paredes del quirófano salían un montón de personas con una mirada de odio, un odio aterrador. Pensé: estoy alucinando, me falta oxígeno. Pero en ese instante llegó la sabiduría sobre mí, y en esa sabiduría me doy cuenta que eran todos los pecados que había cometido desde los 13 años, última confesión sacramental, hasta el último instante de mi vida. ¿Saben a los cuántos años me morí? 13. A los 13 años, cuando llegué a Bogotá, era una niña amante de Dios, adoraba apasionadamente a Jesús Eucaristía, amaba a la Virgen, hacía el rosario todos los días por los pecadores. Cuando llegué a Bogotá, ¿saben qué pasó? Fui asumida por la masa. Lentamente me fui dejando seducir. Qué triste cuando a una joven le dicen que ser joven es ser alcohólica, que ser joven es ver películas de pornografía, que ser joven es consumir alcohol, cigarrillo. Qué tristeza cuando mis amigas me hablan de sus experiencias sexuales y me hacen sentir mal porque soy virgen. Qué triste cuando ellas me hablan del condón y que pasan delicioso y que gozan de la vida. La infestación diabólica que se recibe un alma cuando empieza a ver películas de pornografía. Ellas fueron enfermándose sexualmente, pero yo lo veía como bien. Mis valores morales y cristianos se fueron volviendo pedazos. Me empecé a levantar en contra de mi madre, que me hablaba de virginidad, que me hablaba de castidad. Y yo pensaba que mi madre me hablaba de esto porque era ignorante, porque no tenía estudio. ¿Cómo era posible que las mamás de mis amigas, que eran profesionales, que tenían mucho dinero, les trajeran los condones de Estados Unidos a ellas, a mis amigas, las llevaran a planificar y mi mamá me hablara virginidad? Entonces yo pensaba que mi mamá era una bruta, que no había estudiado.
¿Saben qué triste y qué aterrador? Porque a los 13 años hice mi última confesión sacramental. Perdí mi identidad, perdiendo mi identidad porque fui asumida por la masa, por esa masa impresionantemente devoradora, sobre todo cuando una niña no sabe defender su fe. Me arrasó el paganismo. Y saben, yo tenía casi 14 años cuando mi mejor amiga, que fue la que nos enseñó a planificar, la que nos hablaba de los preservativos, de las píldoras anticonceptivas, quedó esperando bebé. El diablo es un mentiroso, necesita sacrificio humano. Ella, con todo y preservativos, quedó esperando bebé. ¿Saben qué hizo su madre? Su propia mamá pagó una fortuna y le pidió al ginecólogo que le hiciera el aborto. El ginecólogo le hizo el aborto y ¿saben qué hizo la mamá? Pidió el bebé que le habían sacado. Era un bebé grande, formadito, un niño, jamás se me olvidará. Lo metieron en un frasco de vidrio con una tapa roja. A mí me lo mostró mi amiga porque, ¿saben? Ella nunca más volvió a ser feliz. La que se reía, la que era loca, la que bromeaba, la que nos llevaba a los brujos, la que nos llevaba a los adivinos, la que andaba en la nueva era. Ella que creía que la vida solo era risa, tuvo que llorar la consecuencia de su aborto. ¿Saben cómo lo manejó ella? El trauma posaborto, LSD, marihuana, empezó a andar con los hippies, a andar en orgías, totalmente degradada. Una niña que llevó la droga a mi colegio y nos regalaba la droga. Y ¿saben? Ese grupo se volvió totalmente descompuesto en la droga. Ese fue mi grupo. En ese grupo morí. ¿Saben qué decían? Ellas que andaban en orgías, no nos confesamos con un hombre más malo que nosotras. ¿Quién podía ser más malo con nosotras que si habíamos llegado a tal grado de degradación humana? ¿Saben? No me volví a confesar. Quedo sin vida y veo cómo el pecado sale por mí y me doy cuenta algo. Yo decía que el diablo no existía, que la iglesia lo había inventado, y me viene una realidad que yo no le deseo a nadie le deseo que muera el pecado mortal. Es aterrador, lo que yo diga es poquito. Yo salí corriendo aterrorizada. Cuando esas criaturas me querían recoger, atravesé la pared del quirófano. Fue un salto al vacío. Entré en un montón de cárceles vivas. Allá nada inerte, todo es vivo. En las cárceles de arriba habían personas con mucha luz. Sus vestidos eran vivos, blancos como un sol. Estaban vestidas del Cordero de Dios. En la vida terrena comían el cuerpo de Cristo todos los días, no por obligación, sino por amor. Vivían para Dios, adoraban a Dios en su presencia viva eucarística. De ahí el Señor las formó, la Universidad del Alma es el Sagrario, y ellas salieron a trabajar por el reino, por los pobres, por los hambrientos, a evangelizar. No eran personas muertas, vivas, movidas por el Espíritu en su vida terrena. Estaban tan bonitas, ya iban a salir. Los ángeles ya le iban a aportar porque habían sido totalmente perfeccionadas en las pocas imperfecciones que habían tenido de la vida terrena. Un poco más abajo veo a mamá, una mujer adoradora del Santísimo, una mujer alegre a pesar de tener un marido borracho, tomatrago, mujeriego, 7 hijos y de los 7 casi todos iguales a papá, tomatragos, parranderos. Y ella, enamorada de Cristo, decía: yo encontré la felicidad en la adoración al Santísimo. Ahí encontré ese fuego en mi alma, en mi corazón. Siento que mi corazón se va a estallar de amor. Y yo le decía: pero si no tiene dinero, si no tiene estudio, ¿a qué vino, mamá? Y me dijo: mamá, yo vine a ser feliz, hija, porque el dinero no da la felicidad. El estudio tampoco, aunque hay que desarrollar los talentos y estudiar, decía mamá, y salir adelante, pero esa no es la felicidad, ni los brazos de un hombre dan la felicidad. La felicidad me la encontré en Cristo. Yo pensaba que era una loca
cuando oraba por papá y oraba por todos los adúlteros, les tenía una compasión a los adúlteros, pero la vi ahí, linda, pero no me pude quedar con ella. El Señor me mostró, gracias a la oración de mi mamá, a pesar de que yo fui una mujer promiscua en el alma, porque defendí la promiscuidad sexual, mi vida laboral, las ganancias de mi carrera las gasté pagando abortos, regalando condones a los jóvenes, promoviendo el derecho a la sexualidad. Y saben, a pesar de ser una mujer promiscua en mi alma, jamás me acosté con otro hombre fuera de mi único novio, que fue mi esposo después. A pesar que mandaba a mis amigas a que le pusieran los cachos a sus maridos, yo le decía: no sean mensas, si su marido le es infiel, hay que desquitarse doble vez para enseñarle al hombre que no vuelve a pisotear nunca a la mujer, que no le vuelve a destruir sus emociones y sus sentimientos. Esa era mi manera de defender a la mujer. Qué triste, pero yo jamás le puse los cuernos a mi marido. ¿Por qué? Por la oración de mamá. Cuando mis amigas cayeron en la drogadicción, ¿por qué yo no caí en la drogadicción? Por la oración de mamá. El Señor me muestra lo grande que es una mamá santa. Yo sigo bajando, llego a unas partes bajas, las personas estaban desfiguradas, los vestidos eran abismos, se quemaban, tenían mucha sed, mucho tormento, su gran dolor, la sed que tenían, la lejanía que tuvieron en la vida terrena con Dios, y el dolor de sus abismos, de sus vestidos, las consecuencias de sus pecados, la falta de caridad, de amor, de compasión, de bondad, cada palabra que ofendió a alguien, cada palabra que dañó a alguien, cada ofensa, cada burla, esos son los huecos de sus vestidos, la falta de caridad. Ellas sufren muchísimo, muchísimo, las palabras que han dicho, que han lastimado, todo les duelen haber pasado por la vida arrasando, dañando, destruyendo. Y más abajo sufrían horriblemente las almas que pasaron por la tierra creyéndose buenas, pero no trabajaron por el reino de Dios. Los indiferentes, pero alcanzaron el perdón de Dios, se arrepintieron, pero no repararon su pecado. Cuando yo sigo más abajo, veo personas en los pantanos y se quemaban en esos pantanos con grandes sufrimientos, y me doy cuenta que ellos en su vida terrena solo vivieron para el placer sexual, esclavizados como si un ser humano fuera un genital y se viene al servicio del genital, del placer sexual, totalmente esclavizados. El pantano les quemaba toda esa inmundicia de su vida desorganizada. Cada vez que ellos jugaban con el sentimiento de una persona, la utilizaban mientras les daba placer y luego la botaban, y después dejar herida a esa persona abandonada después de haber jugado con ella. El dolor terrible que ellos sienten de haber pasado por el mundo, destruyendo y arrasando, viviendo en una vida totalmente carnal, separando la relación sexual, la belleza de la relación sexual, separándola del matrimonio, separándola de la fecundidad. Cuando yo veo a mi papá en un pantano quemándose, mi padre gritaba: el adulterio. Papá ya había muerto. Papá decía que no era pecado tener otras mujeres porque él era macho. Allá se caen las máscaras del pecado cada vez que mis hermanos se embriagaban, cada vez que mis hermanos gastaban el dinero del bienestar de sus hijos en parrandas, en alcohol, en prostíbulos. Papá lloraba cuando mis hermanos llegaban embriagados, enlagunados, maltrataban a sus hijos o a su mujer, al otro día no se acordaban. Cada vez que mis hermanos se acostaban con otra mujer que no fuera su esposo, en ese eterno presente, cuando morimos ya no estamos en un tiempo medible ni en un espacio así cuantificable, no, todo es inmedible, no hay tiempo, no hay espacio, es un eterno presente. En ese eterno presente se ven las consecuencias del pecado. Papá lloraba viendo las consecuencias de su pecado en sus hijos.
No pude quedarme con papá. Veía grande el dolor de mi padre. Él veía cómo entraron 2 personas a la iglesia, mi padre y mi madre, y salieron 3. Cuando entraron y recibieron el sacramento del matrimonio, Cristo es la tercera persona que forma una Trinidad. El hogar es santo. Santo, la relación sexual es santa, es tan santa que hay la cama sacramental está prendida por una hoguera del Espíritu Santo. Los hijos son fecundados en el amor de Dios y en el amor de los padres. Papá lloraba de haber mancillado las promesas que le hizo a Dios de ser fiel, de amar y respetar a su mujer hasta que la muerte los separara, pero papá daba gracias a Dios. Mi padre decía: gracias, Señor, por esos 38 años de oración de esa santa mujer que me diste por esposa. Yo me salvé. Yo sigo bajando, llegué a una parte terrible, aterradora, plana. Se abre una boca viva, ruge esta boca, y cuando se abre esta boca me succiona y yo me voy de cabeza en esa boca. Entre la boca de arriba y la boca de abajo había otra boca, pero estaba cerrada. Entre la boca de arriba y la de abajo había un hueco. En ese hueco había muchísima gente. Cuando yo estoy allá entrando, yo sabía que yo no me iba a quedar en el hueco, sino que la boca de abajo se iba a abrir, y el que entra a esa boca no regresa. Es un estado del alma totalmente irreversible, donde se odia eternamente. Pero gracias a Dios, San Miguel me cogió de los pies. Cuando San Miguel me coge, de inmediato saltaron sobre mí un montón de horribles criaturas aterradoras. Me quemaban, me jalaban, yo gritaba aterrada. Cuando me gritaba, me jalaban esas cosas, mire mi alma en pecado mortal, 23 años, tanto cuidar la apariencia externa, mi alma había podrido, horrible, aterradora, estaba llena de pecado, de horribles criaturas dentro de mí que me habían esclavizado. En la nueva era, Lucifer se hizo parte de mí, habitaba dentro de mí. Él era el que me daba los poderes de atravesar paredes, de hacer viajes astrales, mirar con el tercer ojo. Yo que pensaba que eso lo había adquirido con las ciencias orientales y era parte de Lucifer, y por eso él me utilizó para defender la cultura de la muerte, para ensamblar entre la gente astutamente en la capacidad de convertirse la humanidad en crueles, perversos asesinos de sus propios hijos. Esto es un sacrificio diabólico. Cuando yo estoy ahí aterrada en ese momento de horror, grité desesperada: sáquenme de aquí, yo nunca he robado, yo nunca he matado, yo le daba mercado a los pobres, saqué muelas gratis a los necesitados. Y grito desesperada: es que soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Ay, sí, gritaba que era católica. Cuando estaba viva hablaba mal de los curas, decía que eran unos depravados sexuales, que las monjas eran menopáusicas, que la gente de oración era viejas aburridas, que se lo pasaban chupando ladrillo allá en la iglesia. Pero ahí, cuando grito que soy católica, veo unas escaleritas con luz encima del hueco. En el primer escalón, con poquitica luz, estaba papá. 4 escalones más arriba estaba mamá. Ellos estaban ahí porque le estaban dando cuentas a Dios por el hogar y por la formación que me habían dado. Todos los padres vamos a estar en el juicio de nuestros hijos. Ustedes se van a acordar de mí. Le vamos a responder a Dios por el hogar que le hemos dado. ¿Saben quién responde más duro? El hombre responde más duro delante de Dios. El hombre que es el patriarca, al que Dios le da el don de amar con autoridad y ser muy puntual en sus decisiones. Ese hombre que tiene que entregar la vida por su mujer, amarla, protegerla,
acompañarla hasta el último instante de su vida, entender que esa mujer ya no es tan linda porque ha entregado su belleza por sus hijos, se ha desgastado por el hogar, pero él la ama porque no está amando solo un cuerpo, ama a esa mujer que Dios le dio para amarla y cuidarla, y ama a esos hijos de tal manera que los forma para Dios, que les enseña también a desarrollar los valores morales y cristianos, y que le enseña a tener compasión con los pobres, los necesitados, y les enseña que tienen una misión en la tierra, que no vienen para estar encerrados en un computador o en la ropa de moda, sino a trabajar en el reino. Si el hombre no ha hecho eso, ustedes no se imaginan el dolor de mi papá. Mi papá lloraba con un gran dolor viendo a su hija de cabeza, ese hueco. Es el dolor de mi padre cuando decía: no, Señor, mi hijita no, Señor, mi hijita no. Ustedes no se imaginan lo aterrador que es dar cuentas a Dios por los hijos, por el hogar. Es un grave pecado delante de Dios que un hombre crea que es buen papá porque da billetes y que no se dé cuenta la responsabilidad que tiene dentro de Dios de imprimir en sus hijos el amor y la pasión a Dios y al prójimo. Y no hay nada que le agrade más a Dios que el hombre ame a su mujer, y la mujer que se somete, pero no para ser maltratada, sino la mujer que se somete bajo esos hombros, esos brazos protectores de ese hombre que la tiene que amar y acompañar. ¿Saben? Cuando yo veo a mis padres gritando, llorando, a mi padre, mi mamá tenía paz, porque mucho se entregó, luchó hasta el último instante por nosotros, tenía paz. Muchos le perdonaron. Mamá, las mujeres somos la ternura de Dios. Somos, así como el hombre es la autoridad y el amor de Dios Padre, la mujer es la ternura del Espíritu Santo. Cuando la mujer besa a Dios en ella. Cuando la mujer alimenta a su hijo no solo está recibiendo leche, el Espíritu Santo. El Padre se goza en el amor y la ternura de una madre. Y esto terminar en manos del pecado, esta ternura de una madre terminar convirtiéndose en una criminal asesina, la peor asesina, que es el aborto. ¿Saben? Cuando yo veo a mis padres respondiendo por mí, yo grité: soy católica, por favor, sáquenme de aquí. Por segunda vez grito y una hermosa voz me dice: muy bien, y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. 10. No sabía. Y entonces dije el primero: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí misma. Y esta voz hermosa me dice: muy bien, ¿y tú lo has amado? Y yo grité: yo sí. Me dijeron: no. Y todas las máscaras, toda la mentira, toda la hipocresía cae. No, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas, y muchísimo menos a tu prójimo como a ti misma, porque tú tenías un Dios. Esa idolatría que te sometió tu Dios, el dinero. Y yo grité: ¿cuál dinero? Si estoy en bancarrota. Hasta ahí hablé, porque me abrieron el libro de mi vida. Vi mi vida en un instante con los ojos de Dios. Es tan grande el amor que Dios nos tiene. Somos tan importantes para Dios, tan importantes, que todos tenemos un libro, el libro de la vida. Lo lindo del libro de la vida: el Dios apasionado, un Dios enamorado, un Dios que nos busca, un Dios que, amándonos tanto, nos entrega a su santo Hijo, y ese Hijo apasionado por el Padre y por nosotros en una cruz, derramando su sangre por nosotros, buscándonos. Un Dios tan enamorado que, siendo el Rey de Reyes, se esconde en un pedazo de pan, en una hostia así de chiquitica, por amor a usted y a mí. Esto es lo lindo, el libro de la vida. Un Dios que no quiere la condenación, un Dios que quiere la salvación, que la conversión nuestra le llene de gloria. ¿Saben? Cuando yo veo el libro de mi vida, veo
Desde la fecundación, en el momento en que se unió el óvulo y el espermatozoide de mis padres, hay una grande explosión en el vientre de mi mamá. Mi alma adulta, madura, pleno entendimiento, plena sabiduría. ¿Saben? Desde la fecundación hasta ahora se están dividiendo las células, el alma ya es adulta, habla con Dios, gozan de Dios. Cuando yo nací y me bautizaron mis padres, el Espíritu Santo tomó mi alma y la metió dentro del corazón de Cristo. Una explosión inmensa dentro de ese corazón, en el agua viva de Él que tiene Él en su corazón. Mi alma salió blanca como la nieve, con una marca aquí en la frente, hija de Dios, una cruz de fuego. Cuando el sacerdote me marcó con la cruz, Papá Dios descendió su fuego sobre la cruz y dejó una cruz marcada aquí. El demonio nos odia con todas las fuerzas, porque Él no resiste que usted esté marcado aquí y separado para Dios. Cuando pecamos, el alma se mancha. El diablo no resiste que del corazón del sacerdote salga Jesús sangrando, arranque nuestros pecados y lave nuestra alma, y el alma quede limpia como la nieve. Es Jesús que sale del corazón de Cristo. El diablo no resiste que después de confesado, cuando comemos el cuerpo de Cristo, el alma queda vestida del Cordero. No resiste, Él siempre quiere desgarrarnos las vestiduras. Y solo termino con esto, hermanos, porque el tiempo se me acabó. 16 años. Es que hay un orden, hay una programación. Sí. Bueno. Cuando yo voy viendo mi vida y veo qué grande es el amor de Dios, pero veo mis 13 años cuando caigo en el pecado mortal, cuando empiezo a ver mal lo malo bueno. Qué astucia hace Lucifer. Lucifer anestesia a través de los sentidos, a través de la música, porque yo fui una niña que cayó en manos de la música rock. Ya no me acostaba rezando, sino escuchando música rock, y en esa música rock se adoraba al diablo. A mí la canción que más me gustaba se llamaba Diablo con vestido azul, y era agradable, y yo ya no me acostaba rezando, sino llamando al diablo con vestido azul, y todas las palabras que decían, que sonaban muy agradables, eran invocaciones al diablo. Me levantaba, ya no oraba, llamaba al diablo. Ustedes no se imaginan repetitivamente usted en el consciente y en el consciente llamando al diablo. Pues ¿qué pasó? Sí, cerré mi corazón a Dios. Ya no tenía vida interior, ya no oraba, ya no hablaba con Dios, ya Dios no era lo importante en mi vida. Una idolatría. Mis amigas tomaron el puesto de Dios. Me fui haciendo imagen de ellas. Cuando empiezo a ver bien el aborto, veo a mis amigas y el trauma posaborto, pero ellas me dicen que no pasa nada, que no sucedió nada. Mentiras, mentira. Ninguna mujer después de que mata a su hijo puede decir que no pasó nada. No es cierto. No hemos nacido para ser asesinas, hemos nacido no para ser criminales, las peores. Hemos nacido para ser la ternura de Dios, lo más santo. Dios lo ha dado aquí, este vientre de esta madre que alimenta a ese bebé de su propio cuerpo. Qué lindo amor de Dios. Dale al hijo lo más bonito, el vientre de su mamá. Y saben, hermanos, cuando yo tengo 16 años, el Señor me muestra, soy una niña virgen. Mi mamá me mostraba en el espejo una lucecita que había debajo de mi pupila. Y cuando yo me renegaba a mi mamá por ser pobre, por tener ropa
usada, mis hermanos me guardaban los zapatos, mis primas me regalaban los vestidos. Yo quería la ropa y la belleza y la elegancia de mis amigas. Y mamá me decía, hija, ellas podrán tener muchas cosas, pero tú tienes, mira esa belleza interior, mira esta lucecita, esa es la virginidad, hija, tú tienes un anillo, Dios te lo dio. Cuando te cases vas a entregar ese anillo a Dios y al esposo y vas a entregar tu virginidad. Y sabes, hija, tienes que cuidar mucho esta virginidad. Mis amigas que me decían, le va a dar cáncer por ser virgen, me iban a echar del grupo por ser virgen, yo era la vergüenza del grupo. ¿Saben qué tuve que hacer para que no me echaran del grupo? Porque en el fondo yo amaba mi virginidad. Tuve que hacer un pacto de sangre y jurar que iba a tener relaciones sexuales, pero no como hacían ellas, que en cualquier lado se acostaban con cualquiera, en una orgía, en una fiesta, hacían unas barbaridades. Yo les dije, no, yo no quiero así. Yo voy a tener relaciones sexuales porque no me da miedo, pero cuando esté enamorada, pues no me quería enamorar. Llegué a los 16 años, pero me la ganó un joven. Me la ganó ese joven. ¿Y saben por qué me enamoré? Porque tenía los cachumbos de Roberto Carlos, el cantante brasilero. Y a mí me fascinaba Roberto Carlos, y cuando me encuentro el que tenía esos churcos, me enamoré. Luché para no enamorarme, pero me enamoré. Cuando mis amigas se dan cuenta, me sacan el papel, ya estaba mojoso. Llegó el momento. No quería, pero más por presión de ellas que por amor, tuve mi relación prematrimonial. ¿Saben qué me dijeron ellas? Yo les dije, no quiero abortar. Ustedes han abortado, eso vale una fortuna. Y me dicen, no, nosotras un año llevamos que ninguna aborta. Encontramos el método perfecto. ¿Saben cuál era el método perfecto? 2 preservativos, 2 espermicidas que se llamaban Norfus, 5 píldoras anticonceptivas el día que iba a tener la relación prematrimonial. Perfecta obediencia en el método. Y qué tristeza, mamá tenía razón. Se es una virgen y cuando se pierde esa virginidad ya no es la misma. Tenía razón, son vestiduras bellísimas del alma. Pero ¿saben? El terror comenzó cuando en el primer mes no me vino el periodo. Primer mes no me llegó el periodo. ¡Qué aterrador! Voy y le digo a mis amigas, no me vino el periodo. Y mis amigas me dicen, es porque empezó vieja, de 16 años. El mes entrante ya le viene el periodo. Siguió el segundo mes y no me vino el periodo. Les dije, no vino. ¿Saben? Me dicen, ay, tan de malas bruta, no le funcionó. Tiene que ir a abortar ahora que está pequeño. Si usted aborta cuando está más grande, le vale mucho dinero. Miren, yo lloraba desesperada por la noche. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir a mis padres tan pobres que estoy esperando un bebé? Ellos creen que yo soy una niña buena. ¿Cuántos minutos? Bueno. Sí, no, ahorita viene 3 minutos la hora santa y el Señor va por delante. ¿Alcanza a terminar esos 3 minutitos? Bueno, ¿saben qué me mostró el Señor? A pesar de amar mi bebé, lo escondí hasta que ya tenía muy grande la barriga. Esperanzada busqué a mi novio pensando que él me iba a apoyar. ¿Y saben qué me contestó? Usted es una niña de 16 años, yo tengo 17, hay que abortar. Qué dolor tan aterrador cuando me dice que abortar. Yo grité, no, yo amo a mi bebé. Me faltó valentía. Un día estaba en la clínica de aborto donde iban mis amigas odiándome. ¿Saben qué me mostró el Señor? Me mostró que yo estaba anestesiada, pero mi bebé estaba despierto. El niño tenía angustia fetal. El niño lloraba desde el mismo momento en que yo decidí matarlo. Ellos sienten, ellos saben. ¿Y saben qué me mostró el Señor? Yo estaba anestesiada, mi bebé estaba despierto.
Sin compasión el médico metió sus pinzas buscando el cuerpo de mi bebé. Le encontró una pierna y se la cortó. Cuando le cortó la piernita, el bebé gritó tan duro, se impulsó con su piernita tratando de escapar. La sangre de mi bebé dejó mi alma negra como un carbón, la del médico, la de mi novio. Es un sacrificio satánico. En cada clínica de aborto son millones y millones de demonios gozándose el aborto. Es un sacrificio satánico, es tan aterrador que con esa sangre inocente el Lucifer rompe un sello y levanta una puerta en el infierno y saca a los ángeles caídos que tienen tanta sabiduría que atacan al hombre aquí en su intelecto. Por eso el hombre de hoy dice que nada es pecado, que Dios no existe, son ateos. Hay tanto homosexualismo, tanto lesbianismo, porque están destruyendo el orden de Dios. Ellos gozan que el hombre ya no quiera ser hombre sino mujer y quiera ser mamá, y que la mujer no quiera ser madre sino asesina de sus hijos. ¿Saben qué dolor cuando yo salgo de esa clínica de abortos odiándome? Los gobiernos son unos mentirosos hijos de Lucifer cuando dicen que el aborto es un derecho. Mentira. ¿Saben qué siente una mujer después de matar a su hijo? ¿Cuántas mujeres se han suicidado? ¿Cuántas mujeres no pueden dormir tranquilas? ¿Cuántas mujeres tienen depresión? ¿Cuántas mujeres se han vuelto lesbianas porque no resisten haber matado a su hijo? Yo, después de haber asesinado a ese bebé, terminé tristemente al servicio de la bestia adulta, me volví una abortista. ¿Saben qué me mostró el Señor? Que iba a ser mi hijo. ¿Cuál era su misión? Y ¿saben por qué hay tan pocos sacerdotes y tan pocas religiosas? Porque los hemos matado en las entrañas. El diablo sabe ver qué niño o qué niña viene con el corazón abierto por Dios Padre, abierto para entregar su vida por entero a Dios y al reino de Dios. Es una herida de amor que Dios Padre le da. Y en la consagración, el corazón del sacerdote abierto con la herida del corazón de Dios, de Cristo, se hace un solo corazón. Y saben, por eso hay tan pocos sacerdotes. Y yo en mis abortos, después con el DIU también hice abortos. Maté un sacerdote que iba a ser muy santo. Pero ¿saben por qué estoy aquí? Porque Dios me dio la oportunidad de volver, porque en mi país muchísima gente oró por mí y la Virgen María recogió las oraciones del pueblo colombiano, las oraciones de los santos. Y en la iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, en el momento de la elevación, cuando iban a enterrar a mi sobrino, la Virgen ofreció esas oraciones por mí. Y por eso yo estoy aquí, porque yo le supliqué al Señor: Jesucristo, ten compasión de mí, Señor, perdóname, dame una segunda oportunidad. Y esta es la segunda oportunidad que Él me ha dado. Y la invitación es a la conversión, hermanos, a la conversión. Dios las bendiga y un aplauso para Jesús.